que tú intervengas, Espíritu Santo, sobre tu pueblo, Señor, sobre aquellos que están siendo animados en su espíritu, Padre, que hoy caigan los velos, que esa convicción de tu Espíritu Santo crezca, Señor, en esta hora. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos para darte adoración. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos para darte adoración. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, oh Rey. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos para darte adoración. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos para darte adoración. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Príncipe de paz, gran guerrero, Padre eterno, eres tú, dulce Jesús, te adoramos hoy, Señor. Aleluya, Rey. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, oh Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la vida, Padre, por la familia, por el hogar, por los amigos, Padre. Y una oración especial por los enemigos también, Señor. Así lo dice tu palabra, Señor amado. Gracias, Rey. Adoramos el nombre del Señor y bendecimos en esta mañana. Damos gracias al Señor por todas las cosas, amado, por su gran amor, por su intervención en nuestras vidas, ¿sí? Gracias, Jesús. Oh, mi Rey, oh, mi Rey. Gracias, gracias, gracias.
Recibimos hoy, Señor. Recibimos hoy, mi Rey. Pura inspiración, Señor. Oh, sí, Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Jesús. Reciba tu pueblo, Padre, la pureza de tu inspiración, Padre amado. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Damos lugar, Señor, a esa administración del Espíritu Santo, que sin ella, Señor, sería imposible todo esto que tú has logrado en medio de esta tierra, Señor. Que tu nombre es grande, Señor, en todo lugar. Aleluya, gloria al Rey. Santo es tu nombre. Tu nombre, Señor, es grande. Toda la tierra, Señor, es llena de tu gloria. Toda la tierra, Señor. Oh Rey eterno, gracias. Toda la tierra, Señor, es conocido tu nombre, Jesucristo. Oh Rey eterno. Liberta hoy, Dios, de toda cautividad, Señor. De toda cárcel, Padre eterno. Liberta hoy, Dios mío, de toda opresión de las tinieblas, Padre. Oh, Señor, toda angustia, Señor, se vaya hoy, Padre eterno. Toda angustia, toda tristeza, Señor. Ah, sí, Jesús. Toda tristeza, Padre, de los corazones. Espíritu Santo. Rompe todo yugo de opresiones, Padre. Rompe todo yugo de depresiones, Señor. Oh Rey eterno, libra el corazón del odio, Padre. Oh Rey eterno, bendice, Dios, a tus enemigos. Bendice, Padre, a los que maldicen tu nombre, Jesús. Oh Rey eterno, tu gracia y tu misericordia brillan. Tu gracia y tu misericordia siguen brillando, Señor. Oh Rey, Espíritu Santo de Dios. Tu justicia, Señor amado. Gracias, Jesús. Tu mano extendida, Señor, en esta mañana sobre los pueblos, sobre toda Latinoamérica, Señor, sobre todo este espacio territorial, Señor, todo este continente. Oh Rey eterno, sea conocida, Dios, tu verdad, tu misterio, Señor. Usa a tus hijos, a tus hijas. Oh Rey, ilumina con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Rey eterno. Damos gracias al Señor por todas las cosas, amado. Ahí estamos en el libro de Romanos. Romanos, sí. Vamos al libro romano. Sí, confiando en el Señor plenamente. Oh Rey eterno. Oh Señor, gracias damos.
Vamos a ver Romanos. Vamos a ver qué dice Pablo ahí. Es una continuación un poco de lo que se viene hablando, ¿cierto? Y acá se puede ver, mi querido, por ejemplo, en esta carta de los Romanos, las consecuencias que verdaderamente trajo estas buenas nuevas, ¿cierto? Y estas buenas nuevas nos va enseñando la condición verdadera en la que estaba la raza humana, el hombre. Desde Romano 1, ¿cierto? Donde tú, Señor, hablas de de cómo está, una visión de cómo está todo, ¿cierto? El interior del hombre, cuáles son sus posibilidades, ¿cierto? De que el reino pueda ser establecido en sus corazones. Y aparece la figura tuya, Señor, del Cristo, ¿cierto? Que es la roca de edificación por el cual hay una salida a toda esta degradación espiritual que se produjo, ¿cierto? Cuando el hombre queda excluido de la presencia de Dios por allá por el Génesis, y que se extendió y se extienden muchos todavía que no creen al mensaje. Este es un tiempo, Padre, en que entendemos que esta carta de Romanos verdaderamente podemos notar, ¿cierto?, con lujos de detalle, que las obras de pecado no tienen poder ante la justicia, que es por la fe, ¿cierto? Y que la fe, a su vez, es el fundamento de obediencia, ¿sí? Más que las obras de la ley. La fe en tus obras, ya que vos tomaste nuestro lugar, ¿cierto? Y hoy nos animas también a ser intencionales en cuanto a caminar según tus preceptos, ¿sí? Arropándonos y vistiendo y despojándonos de esas cosas que en nuestras vidas personales, ¿cierto?, han sido de gran lucha en todos los tiempos, ¿no? Así que bueno, en esta perspectiva nueva que tú nos estás dando, ¿cierto?, de lo que es la maldad y el contraste que hay con esta gran posibilidad y esta gran oportunidad que tenemos de acceder a tu lugar santísimo, al trono de tu gracia, ¿sí? Es una invitación que el Señor hoy hace, ¿cierto?, para que la exclusividad en tu corazón la tenga el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice por allá Pablo: puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermano, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esta persona vive? ¿Sí? Esto está hablando del hombre sin Dios. Después Romanos 8 habla del hombre con Dios, pero eso ya lo vamos a ver mañana. Gracias, Espíritu Santo. Esto es una figura del hombre sin Dios, del judío, escucha bien, del judío que quería ser aprobado cumpliendo la ley, que nunca lo pudo hacer, ¿cierto? Lo único que lo salvaba al judío momentáneamente eran sacrificios de animales, y aún había un tipo de sacrificio que por un año el Señor perdonaba, pasaba por alto el pecado del pueblo. Esto se daba
la entrega de esa figura, de ese animal expiatorio, al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo con esa sangre, y si estaba todo conforme al rito, el Señor perdonaba por 1 año al pueblo. Hasta que vino el sacrificio perfecto de Cristo, ¿cierto? Que trajo eternidad, trajo perfeccionamiento, trajo un cumplimiento, ¿cierto? Trajo lo perfecto, ¿cierto? Ya que su sangre nos perfecciona. Y ese es un gran gozo. Pero acá vamos a hablar un poquito de lo que Pablo, ¿cierto? Por inspiración del Espíritu, por la iluminación del Espíritu, ¿cierto? Hablaba sobre él mismo tratando de ser justificado por la ley. Recordemos que Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, mataba gente en nombre de Dios, ¿cierto? Hasta que el Espíritu Santo, el Señor se le apareció, eso está por allá por Hechos capítulo 9, 8, 9, por ahí, por el 9 tengo entendido, y donde él tuvo una visión y cae del caballo, queda ciego, y le pregunta a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Cierto? Y ahí, bueno, Pablo se convierte al Señor. No fue una oración que le dijo, a ver, ¿aceptas tú al Señor como el Señor y el Salvador? No. Pablo, ¿por qué me persigues? Eso también podemos ver cómo Dios puede manifestarse de diferentes maneras, no con una fórmula estudiada en un concilio para que la gente acepte al Señor. La persona puede aceptar al Señor en cualquier contexto, siempre y cuando haya ese arrepentimiento en el corazón, esa necesidad de un Salvador, y puede clamar a ese Salvador en ese momento, que le predicaron, que lo capacitaron. ¿De qué forma se capacita? Por medio de la palabra. Entonces esa persona, el Espíritu Santo va a traer convicción, va a traer a su memoria, ¿cierto? Que alguien lo capacitó en esto. Por eso es tan importante el pregonar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Fue derramado en toda carne, dice. No tan solamente en la iglesia, en toda carne. ¿Para qué? Para traer convicción de pecado y una necesidad de ser salvado. Pero hay que informarle, hay que decirle quién es este Salvador, cuáles fueron los alcances de su sacrificio, lo perfecto, ¿cierto?, de su sacrificio. Y dice, fíjate, Pablo acá habla del judío tratando de ser justificado por la ley. Dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermano, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él, dice, ¿sí? Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio, pero si su marido muere, ella queda libre de esta ley. ¿Sí? O sea, esto no tiene nada que ver, amado, porque hay gran confusión con este tema también, porque muchos dicen, bueno, mirá que dicen que mientras tu marido, pero si tu marido, a ver, o tu mujer te echan de su vida, vos no estás sujeto a no casarte y hacer otra pareja, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el hombre le daba carta de divorcio a la mujer, ¿sí?
Y ahí también se cometió un tipo de abuso, que el Señor habla por allá, por Mateo 5 creo que es, ¿cierto? Que Dios le dio, permitió esto de dar carta de divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre. Es algo que Dios permitió, dar carta de divorcio. Pero llegó un tiempo que se le daba carta de divorcio por cualquier motivo a la mujer. Y eso trajo gran perjuicio a la comunidad, ya que muchas mujeres eran abandonadas con sus hijos, ¿cierto? Eran desamparadas por ese marido que llegaba a un punto que buscaba cualquier razón ya para dar carta de divorcio. Y como había una corruptela por ahí, en el sacerdocio siempre hubo corruptela, ¿cierto? Y siempre había una tendencia a que la mujer quedara desprotegida en esos tiempos. ¿Sí? Entonces acá está hablando, ¿cierto?, de un matrimonio bien habido, matrimonio bien habido, un matrimonio bien fundamentado, que mientras ese marido vive, lógicamente, esa mujer, si se juntaba con otro, estaba cometiendo un tipo de adulterio, ¿cierto? Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio, pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. Dice, de modo que si se une a otro hombre no comete adulterio. ¿Sí? Si su marido muere, o si su marido le da carta de divorcio. ¿Sí? Entonces tenemos que entender cuando hablamos de esto, porque esto muchas veces se usa para que el hombre o la mujer no se vuelva a casar, no vuelva a ser vida. ¿Sí? Y acá está hablando de otra cosa, está hablando de un matrimonio bien habido, en un matrimonio que hay un acuerdo. Estos son verdaderamente pasajes que tienen que ser profundizados, investigados bien, para que no se usen como pretexto para mantener muchas veces una relación conflictiva, peligrosa, ¿sí?, de un hombre y una mujer que siempre están en medio de violencias. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No esclavizar a una persona que no quiere estar con otra persona, ¿sí?, con esa persona que en algún momento, y acá no estamos alentando al divorcio, no, hay que tener sentido común, ¿cierto? Hay unos consejos por allá también, por primera de Corintios capítulo 7, donde se habla del matrimonio. Ahí, fíjate muy bien, que la mujer casada no está sujeta ante una violencia del marido, ¿sí?, o viceversa. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley. Han muerto a la ley. Fíjate vos lo que se usa. Acá no es la voluntad de ese marido llamado ley. Acá es la voluntad de la persona que elige a Cristo, morir a esa relación vieja con la ley, ¿cierto?, para pertenecer a otro. Dice, así que también, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley, o al cuerpo de pecado, como hablaba en Romanos 6, verso 6. Fíjate vos, Romanos 6, verso 6, ¿qué dice? A ver, acá está.
Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él. Y este versículo está hablando exactamente lo mismo, ¿cierto? Así que también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley. Está en consonancia con Romanos 6, verso 6. Así que también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos frutos para Dios. ¿Te das cuenta qué importante es esto, no? Hay gente que está bregando con la ley todavía, sin darse cuenta que ya murieron a la ley. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Entonces, la contestación a Romanos 6, verso 6, es Romanos 7, verso 5. Ahí tenés el porqué. Y una ampliación de Romanos 6, 6. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora hemos muerto a su dominio. Esto es lo que muchos no entienden. Aún parte del liderazgo. Que aunque mis miembros todavía estén actuando muchas veces como instrumento de iniquidad, la persona, ¿cierto?, en su santificación y en su madurez, ¿cierto?, esas cosas por medio del Espíritu van siendo absorbidas. Algunos más notable que otros. Eso se va a ver en sus vidas personales, ¿cierto? No en lo externo. Hay conductas que van a ser absorbidas por esa vida eterna que va creciendo. Por eso dice su palabra que todo lo mortal es absorbido por la vida. Es algo que se absorbe, se disipa, desaparece, va desapareciendo. ¿Sí? Eso es las pasiones pecaminosas estimuladas porque la ley actuaba en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, ¿qué quiere decir muerto? Que la persona murió, ¿cierto? ¿Sí? Estamos libres de la ley. ¿Por qué murió? Porque hay una nueva criatura creciendo. Y esa nueva criatura está siendo ministrada por el Espíritu para alcanzar el dominio de todo su ser, de su alma y de su cuerpo. Pero eso no es de la noche a la mañana. Eso hay un proceso, ¿cierto? Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Concluiremos entonces que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. ¿Qué era lo que me decía la ley? Me daba un concepto del pecado, ¿cierto? Me daba un entendimiento en el lugar donde yo estaba, pero no me daba una salida. Cristo cumplió todo esto y hoy es mi salida, hoy es la puerta por donde entran las ovejas. ¿Ok? Hoy hay una puerta donde vos entrás. ¿Sí?
No codiciarás tampoco, yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir despertó en mí? Me di cuenta en dónde estaba, en un lugar lleno de tinieblas, lejos de Dios, separado de Dios. Eso era en ese tiempo, hoy ya no. ¿Sí? En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida en mí y yo morí. Aleluya. ¿Qué quiere decir yo morí? Ahí me di cuenta que había quedado excluido de su presencia. Y eso despertó en mí la necesidad de un Salvador. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, a la separación de Dios, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó por medio de él y me mató. Cuando yo me quise aferrar a esa ley para justificarme yo mismo, caí en la trampa del pecado, porque él me acusaba a mí y me acusa a mí. ¿Por qué? Porque con un solo ápice del mandamiento que yo no cumplía me hacía transgresor de toda la ley y quedaba convicto, quedaba esclavo del pecado. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Pregunta. De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo lleva al hombre, ¿cierto?, a saber en qué contexto estaba. Que por las obras que yo quisiera hacer para alcanzar esa aprobación de ese mandamiento que me decía no codiciarás, ¿cierto?, no podía cumplirlo. Por la debilidad que había en mí, por esa simiente de muerte que había sido implantada. Ahí me doy cuenta donde yo estoy, ¿cierto? Había muerte y pecado en mi vida. Estaba lejos del Señor. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Un simple carnal. Que corté mi relación con el Señor. Estaba cortado de su reino. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Ahí me doy cuenta, eso ¿qué es lo que produce en la persona? Arrepentimiento. Entonces me doy cuenta que lo que creí que alcancé no lo alcancé nunca, ¿cierto? Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. ¿Sí? De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Ahí comienza a ver Pablo, por medio del Espíritu, la maldad que está operando. La maldad que operó todo hasta ese momento, ¿no?, que él se convierte. ¿Cierto? Acá está haciendo una analogía de todo lo que él pasó y cómo fue identificando quién era quién, ¿cierto? ¿Qué era lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece? Dios ama mi vida, pero aborrece ese pecado que está en mí, esa acción, esa naturaleza. Yo sé que en mí es esto, en mi naturaleza humana, mira, no habita el bien.
porque el desear el bien está en mí, ¿cierto? El desear en mí, el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tenía poder para lograr eso. Y ahí está reconociendo Pablo como fariseo de fariseo, como entendido en la ley, en la cátedra de Moisés, sus mandamientos. Hoy en día, en Cristo, él entiende en qué condición estaba. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí? El hombre sin Dios. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un pensamiento honroso delante del Señor, tengo que reconocer que este mal está en mí y que necesito a alguien que me asista en esto. ¿Y quién aparece ahí? El Señor. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro que esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará? Y acá está esta pregunta hermosa, que es parte del llamamiento que el Espíritu Santo está animando a esa persona. Si vos sos esa persona que sí, que hasta acá llegó todo esto en mi vida, Señor. ¿Quién miserable de mí? Ahí hay un reconocimiento ya. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí otra vez aparece el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, que es la antítesis del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La incredulidad, todo lo que es rebelión contra Dios, ¿cierto? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo, con la mente sirvo a Dios, pero con la naturaleza humana sirvo la ley del pecado. Ahí comenzaba él a acercarse al Señor. Ahí podía reconocer él que el pensamiento de él, ¿cierto?, estaba en el Señor, pero las doctrinas, las enseñanzas, verdaderamente, en lugar de animar ese pensamiento, animaba esa naturaleza humana que tenía, sirviendo al pecado. ¿Sí? Un hombre lejos de Dios es lo que se reconocía acá el apóstol Pablo. ¿Sí? Es hermoso ese momento que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Bueno, ahí el Espíritu Santo hizo un quiebre en el corazón de Pablo, ¿cierto? Y estaba a las puertas de entrar al reino de Dios. Cuando él reconoce todas estas cosas, ¿sí? Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con Romanos capítulo 7, y mañana, así como vimos hoy, el hombre con Dios, el hombre sin Dios, ¿cierto?, que lo define Pablo acá en estas palabras y con esta humilde disertación, digamos. Mañana vamos a ver la diferencia del hombre con Dios, que va a ser Romanos capítulo 8. Mi querido amigo, que Dios te bendiga esta mañana, que Dios bendiga tu trabajo, tu casa, y bueno, que Dios provea todas las cosas, amado. Que podamos ver que hay hermanos en Cristo que están
con una necesidad no tanto espiritual, amado, sino una necesidad material, que podamos darle una mano, y no tan solamente a un hermano en Cristo, sino a todas las personas, ¿sí? Pero a la familia de la fe, que estemos atentos, amado. Hay hermanos que hoy en día nos están congregando por diferentes, que ya vamos a hablar del tema, ¿qué es congregar? ¿Qué era lo que se entendía por congregar? Pero hay hermanos que han sido totalmente abandonados por causa de no pertenecer a un concilio o a una denominación. ¿Sí? Están pasando necesidad. ¿Sí? Que Dios nos dé ese entendimiento. Él ya nos dio ese entendimiento, ahora tenemos que caminar en él. ¿Sí? Dios no vino a construir templos. El Señor destruyó el templo y levantó uno nuevo. Se trata de la persona, del templo del Espíritu Santo por excelencia, que es el Hijo de Dios. Y aunque muchos hoy en día están acudiendo a los templos, se está abandonando. Se está abandonando gran parte de la hermandad. ¿Sí? Y hay hermandad que está pasando mucha necesidad. Que Dios te bendiga.